del exégesis al sermón. Bueno, no es mucho lo que vamos a poder avanzar en este tema porque este es el tema más largo. Una cosa es uno tener el texto, hacer la exégesis del texto, o mejor dicho, tener ya el texto que yo voy a predicar de tal pasaje. ¿Cómo yo llego de la exégesis al sermón? Antes de entrar a responder esa pregunta, bueno, por hoy les voy a saltar el rectángulo de Crowley, yo creo que ya se lo saben de memoria. Quiero responder esta pregunta: ¿temática, textual o expositiva consecutiva? ¿Cómo se debe predicar la Biblia? Yo diría que lamentablemente la mayoría de los sermones que se predican en muchas de las iglesias evangélicas en el día de hoy son temáticos. Y digo lamentablemente no porque esté en contra de la predicación temática. Walter Kaiser, que es un teólogo actual, él decía: predica un sermón temático una vez cada 5 años y después arrepiéntete por haberlo hecho. Pero yo no creo, yo no soy tan radical como Walter Kaiser de que hay que predicar un sermón temático cada 5 años. Pero déjenme darles algunas razones de por qué yo creo que la dieta regular de la iglesia debería ser la predicación expositiva consecutiva. Es decir, tomar un libro de la Biblia o un pasaje amplio de la Biblia como el discurso del aposento alto, el sermón del monte, y predicarlo consecutivamente, versículo a versículo. ¿Por qué yo creo? No que esa es la única forma de predicar, sino porque yo creo que es la mejor dieta a largo plazo para la vida de una iglesia. En primer lugar, nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos. Yo me convertí en una iglesia bautista, esa misma iglesia que visité cuando tenía casi 18 años de edad, y a veces me daba la impresión, cuando oía a los predicadores de aquellos días, que los predicadores iban al púlpito con una idea en su mente de lo que ellos le querían decir a la iglesia. Y luego buscaban en la Biblia versículos bíblicos que parecían apoyar la idea que ellos querían comunicar. Y me acuerdo que en el año 1981, en una providencia particular, nuestra iglesia nació el 13 de agosto del año 1978. Nosotros nos fuimos de esa iglesia bautista en la que nos convertimos al año de habernos convertido. Y no me acuerdo a quién se le ocurrió la idea de comenzar una iglesia, porque empezamos a visitar iglesias, no estábamos conformes y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comenzar una iglesia nosotros. Y el 13 de agosto decidimos reunirnos por primera vez en la sala de mi casa paterna, y ahí nació nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, hace 40 años. Este año celebramos nuestro 40 aniversario como iglesia. 2 años después, uno de nuestros pastores viajó a Grand Rapids, Michigan. Y por primera vez escuchamos a un pastor desconocido completamente para nosotros, que se llamaba John MacArthur. Y este pastor escuchó a John MacArthur predicar y llevó algunos casetes, solamente los que han oído la palabra, han visto algún casete, ya saben que tienen más de 45 años. Empezamos a oír a John MacArthur por casetes. Y yo recuerdo el impacto que a mí me produjo oír a John MacArthur. ¡Wow! Este hombre está predicando la Biblia. O sea, yo lo veía claramente que estaba predicando el texto bíblico. Y desde el año 1981 hasta el día de hoy, nuestra iglesia abrazó la predicación expositiva consecutiva.
Y eso ha sido una tremenda bendición. Nos salvó de muchas cosas. Porque por primera vez yo comencé a oír a una persona que está diciendo lo que el texto dice, no lo que él le quiere decir a la iglesia. ¿Qué dice el texto bíblico? Entonces, la predicación expositiva consecutiva nos protege de usar los textos bíblicos como pretexto. 2, ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Honestamente, yo no me imagino, yo tengo ya muchos años en el ministerio, bueno, les decía que el lunes mi esposa y yo cumplimos 37 años de casado y 37 años en el ministerio, porque las dos cosas comenzaron al mismo tiempo. Yo no me imagino todos esos años preguntándome cada semana, ¿y qué yo voy a predicar el domingo que viene? Predicar consecutivamente te quita ese estrés, porque tú vas a predicar lo que te quedaste la semana pasada. Así que eso es una tremenda bendición. Decía Spurgeon que nunca predicó expositivo consecutivo. Es uno de esos héroes que tenemos, que es un firme opositor de la predicación expositiva consecutiva. Pero él comentó en cierta ocasión lo difícil que le resultaba muchas veces encontrar cada semana el texto que iba a predicar el domingo siguiente. Él dice: confieso que con frecuencia me siento y veo pasar las horas orando y esperando un asunto, y que en eso consiste la parte principal de mi estudio. He dedicado arduo y abundante trabajo a forcejear con temas, rumiar aspectos doctrinales, hacer bosquejos de versículos para luego terminar enterrando todos sus huesos en las catacumbas del olvido. Sería una forma muy poética. Y seguir navegando durante leguas sobre aguas encrespadas hasta ver las luces rojas a lo lejos y poder pilotear directamente hacia el puerto deseado. Dicho de una manera menos poética, yo no me imagino vivir en esa zozobra toda la semana. Pero a Spurgeon le pasaba eso. 3, ahorra tiempo de investigación. Indudablemente, porque yo pienso, bueno, voy a predicar Romanos. Ya mis pastores decidimos que yo iba a predicar Romanos empezando el año que viene. Así que yo tengo tiempo comprando libros de Romanos, comentarios de Romanos. Eso me permite empezar a estudiar Romanos mucho antes de predicarlo. Y ya cuando yo comienzo a predicar, yo no tengo que estar cada vez haciendo la misma investigación que ya acabo de hacer. Entonces ahorra tiempo, porque ahora puedo concentrarme en el pasaje, pero ya sé de qué trata Romanos, cuál es la línea melódica, por usar la expresión que usamos ayer, cuál es la línea melódica de Romanos, etc. Entonces ahorra tiempo. 4, obliga al predicador a tratar asuntos contenidos en las Escrituras que difícilmente abordaríamos de otro modo. Predicando una serie en la primera carta a los Corintios, tuve que exponer el pasaje de 1 Corintios 5, donde Pablo habla de aquel hombre que se estaba acostando con la madrastra. Es un pasaje que difícilmente uno escoge por gusto. Pero si tú estás predicando consecutivamente, ahí está. Y tienes que predicarlo. Te obliga a predicar todo el consejo de Dios. Permite tratar temas sensibles sin dar la impresión de que estamos escondiéndonos detrás del púlpito para abordar problemas en la iglesia que no nos atrevemos a tratar cara a cara con las personas implicadas. Resulta que hay un chisme en la iglesia y entonces tú predicas del chisme. Y la gente que está envuelta en el problema dice, eso fue por mí que lo predicó. Pero si tú estás predicando expositivamente, consecutivamente, y en el pasaje sale el chisme, tú vas a abordar el tema y nadie se va a sentir aludido de que fue por el que tú predicaste, porque estaba en el texto. 6, enseña a los miembros de la iglesia a estudiar por sí mismos las Escrituras. Para mí esa es una de las grandes ventajas de la predicación expositiva consecutiva, porque ayuda a los creyentes a ver cada texto en su contexto, discernir la estructura interna del pasaje. Y eso permite que cuando ellos se exponen por años a la predicación expositiva consecutiva,
aprenden a leer la Biblia por sí mismos, cada vez mejor. 7, reduce el riesgo de manipular a la gente. En vez de que el predicador controle al texto para que diga lo que él quiere que el texto diga, la predicación expositiva es la que controla al predicador. El texto controla al predicador, tanto en lo que dice como en la forma como lo dice. 8. Recuerda al predicador y a los oyentes que es Dios el que transforma los corazones por medio de su palabra. Alguien dice, reconoce que es Dios únicamente a través de su Espíritu el que obra en la vida de las personas y que no es nuestra labor cambiar a las personas a través de una comunicación ingeniosa o inspiradora. Es la Biblia que hace eso, no yo. 9. Nos ayuda a evitar el pragmatismo. En vez de tratar de ser relevantes, entre comillas, abordando las necesidades que la gente cree que tiene, dejaremos que las escrituras suplan sus verdaderas necesidades al permitir que el texto bíblico hable por sí mismo. Mis hermanos, la Biblia posee su propia relevancia. La gente va a la iglesia y dice, yo tengo tanta necesidad de que me hablen cómo vencer la depresión, cómo criar hijos felices, cómo ganar dinero, cómo tener una vida estable. Eso es lo que la gente quiere oír, ¿no es así? Entonces el predicador, para atender a la gente, dice, hoy vamos a predicar los 10 pasos para una vida exitosa. A la gente le encanta eso. ¿Sabes qué es lo que la gente necesita de verdad? Conocer a Jesús. Y eso se hace predicando la Biblia como lo veíamos en la hora pasada. Eso no es lo que la gente cree que necesita, pero eso es lo que ellos de verdad necesitan. Entonces, la Biblia tiene su propia relevancia. No le des a la gente lo que ellos creen que necesitan. Dales lo que necesitan. Y lo que ellos necesitan está en el texto bíblico. 10. Contribuye a la humildad del predicador al recordarle que él no es un gurú espiritual o el oráculo de Delfos a quien los hombres deben acudir a encontrar sabiduría. ¿Saben quién es el oráculo de Delfos? Los griegos tenían un templo dedicado a Apolos, donde habían unas sacerdotisas que daban respuestas a los problemas de la gente. Entonces, algunos predicadores creen que ellos son el oráculo de Delfos. Ellos tienen todas las respuestas. Entonces, vengan a mí. Los predicadores que predican de esa manera están atrayendo a las personas a ellos. Nosotros tenemos la respuesta. No, yo no tengo la respuesta. La respuesta está en este libro. Entonces, yo debo llevarte a este libro, no a mí. La predicación expositiva le recuerda eso al predicador todo el tiempo. Tú no eres el gurú que tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta. Entonces, predicarle la Biblia. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Predícale a Cristo. 11. La predicación expositiva reviste de autoridad al mensaje. Crane menciona que cuando el predicador se para delante de una congregación, sabiendo que viene a ellos no con sus propias especulaciones, sino con una palabra concisa y clara procedente del propio corazón de Dios, hablará con gran confianza y se dejará oír la nota de autoridad en su voz. Miren, hermanos, nadie habla con más autoridad que cuando se para en el púlpito está seguro de que eso es lo que la Biblia dice. La persona habla con autoridad, porque no es una autoridad propia, es una autoridad que viene delegada de la Biblia. Y finalmente, evitará que el predicador se agote, es decir, no que se canse, sino que llegue a ser repetitivo. Yo tenía un amigo que decía, ningún pastor debe quedarse en una misma iglesia por más de 5 años porque la gente se aburre.
Después de 5 años ya tú no tienes de qué predicar. Porque ya la gente oyó los mismos chistes, las mismas ilustraciones. Y es verdad, al que no predica la Biblia. Pero miren, hermanos, si tú predicas la Biblia, esto es un pozo inagotable. Tú te puedes pasar 100 años predicando expositivamente y nunca vas a agotar lo que este libro dice. Así que el que predica expositivamente nunca se va a agotar como predicador. ¿Por qué? Porque este libro no se agota. Los chistes tuyos sí, pero no esto. O las opiniones tuyas, lo que tú quieras, pero no este libro. Pero la predicación expositiva también tiene sus peligros. La expositiva consecutiva, porque acuérdense que decíamos ayer, la predicación que no es expositiva no es predicación. Estamos hablando de la que es consecutiva, que toma grandes porciones de la Biblia, un libro o pasajes grandes y lo expone versículo por versículo. Ok. Uno de esos peligros es que la serie sea demasiado extensa. Y este es un peligro que amenaza mayormente, aunque no únicamente, a los predicadores más jóvenes. Hace más de 20 años yo expuse el Sermón del Monte en 93 sermones. Yo creo que si yo predicara esa serie hoy, duraría un poco menos. O en otra ocasión prediqué de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 al 17, en 54 sermones. Yo creo que eso es mucho. Miren, mis hermanos, no todo el mundo tiene la capacidad de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones es mi héroe en la predicación. Pero Martyn Lloyd-Jones se pasó 14 años predicando la carta de Pablo a los romanos y no la terminó. Porque le dio un infarto en Romanos 14, 19. Y ahí se quedó. Digo, no se murió, pero ahí se quedó la serie. La serie sí se murió, él no. Él siguió predicando, o sea, ya dejó de pastorear en Westminster Chapel en Londres. Pero 14 años predicando es casi un año por capítulo. Y déjenme decirle algo. Yo tengo todos los sermones de Romanos de Lloyd-Jones, son 14 volúmenes. Y es increíble. Lloyd-Jones toma primer sermón, Pablo, como dice, a Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, un sermón, apóstol de Jesucristo, otro sermón. Y es fascinante oírlo, pero la verdad es que yo encuentro que eso es mucho. Ahora, Lloyd-Jones podía mantener una iglesia de esa manera, pero no todo el mundo predica como Martyn Lloyd-Jones. Por otra parte, las series consecutivas también pueden ser un problema si el predicador hace de cada sermón demasiado dependiente de los anteriores. Hay predicadores que se paran en el púlpito y comienzan a decir, hace 5 semanas atrás nosotros vimos, mira, óyeme una cosa, los hermanos no se acuerdan lo que tú predicaste la semana pasada. ¿Y de verdad tú crees que se van a acordar de lo que tú predicaste hace 5 semanas? Entonces, miren lo que eso provoca. Eso provoca que el que fue de visita a la iglesia se siente como el que está viendo una serie de Netflix por la mitad. Pero ya van por el episodio 20 en la segunda temporada y yo acabo de llegar. Cada sermón debe ser una unidad independiente. Aunque esté conectado, es difícil hacerlo, pero es lo que un predicador debe hacer. No hacerlo demasiado dependiente del sermón anterior o de los sermones anteriores. Para que no se frustren, pastores y hermanos. Está comprobado que una semana después, el hermano que tiene mejor memoria recuerda como el 10% de lo que tú predicaste. El que tiene mejor memoria. Y tú dirías, entonces, ¿para qué yo me paro en el púlpito toda la semana si van a olvidar el 90%? Ok, déjame ahora darte la nota de aliento. La nota de aliento es que el Espíritu Santo no transforma a las personas por la buena memoria que tengan. Cuando una persona está sentada en la iglesia y el predicador predica, hay algo que el Espíritu Santo está haciendo ahí mismo en la vida de la persona que te está oyendo,
que tal vez la semana después él no recuerda lo que el Espíritu Santo hizo con qué verdad específica de las escrituras que tú expusiste. Pero el cambio del Espíritu está ahí. Es como, por ejemplo, ¿a quiénes de ustedes les gustan las matemáticas? Levante la mano, las matemáticas. ¿A quiénes les gustó la matemática en la escuela? Tan poca gente. Ok, ¿a qué otra materia? Belén, ¿qué materia te gustaba en la escuela? Ciencia. Ok, ¿tú recuerdas por qué te gustaba la ciencia? ¿Tú recuerdas algún profesor en particular que te haya impactado tanto que te gustaba la ciencia? Ok, ¿sabes que tú eres un caso raro? Algunas personas saben, perdón, en ese sentido, algunas personas pueden decir, wow, por ejemplo, yo tuve un profesor de historia cuando estaba en bachillerato que me marcó para siempre. Y a mí me encanta la historia, yo creo que fue en gran medida por ese profesor. Pero uno no siempre recuerda eso. Tal vez uno tuvo un profesor en el tercero de primaria que te impactó tremendamente, pero ya tú ni te acuerdas cómo se llamaba esa profesora. Pero el impacto está ahí. Eso mismo hace el Espíritu Santo con la Biblia. Entonces, aunque se te olvide la prédica, el impacto no se evapora por eso. Así que no conectes demasiado los sermones. Otro problema es mantenerse atado al plan de predicación sin ser sensible a las necesidades que puedan surgir en la iglesia y que requieran que prediquemos de otra cosa. Hay veces que tú tienes una serie y tú dices, bueno, voy a predicar de Romanos, pero resulta que hay una tragedia en la iglesia. Hace unos años atrás, una familia muy querida de nuestra iglesia tuvo un accidente. Y en ese accidente murió su bebé de 6 años. Y el mayor de los hijos, que tenía en ese tiempo 17 años, quedó totalmente desfigurado. Hubo que hacerle varias operaciones en la cara. Solamente el del medio salió ileso. Pero fue una tragedia porque nuestra iglesia amaba y ama todavía esa familia enormemente. Y yo me acuerdo, tuvimos que cambiar todo el esquema porque la iglesia estaba chocada por la muerte de este niño de 6 años. Hay que ser sensible. No, yo estoy predicando de Romanos y lo que va es Romanos 7. Sí, pero es que acaba de haber una tragedia. Entonces hay que ser sensibles a ese tipo de cosas. De paso, yo creo de verdad que eso es lo que hace la teología. Cuando tú predicas consecutivamente las escrituras y los hermanos están asimilando la palabra de Dios, eso les da una fortaleza teológica que les permite enfrentar problemas de la vida como esos. Cuando esos hermanos tuvieron el accidente fue en una carretera bien lejos de la capital y 2 ambulancias fueron a buscar a los heridos, de manera que sin querer lo dividieron a la familia. El papá y el hijo mayor lo mandaron a una clínica y a la mamá y al hijo del medio lo mandaron a otra clínica y el bebé de 6 años lo mandaron ya a la morgue. Y yo me acuerdo que tuvimos, los pastores y los hermanos, tuvimos que dividirnos. Unos se fueron con la hermana, yo me fui a donde estaba el esposo con el muchacho, todo adolorido y golpeado por todas partes. Nosotros llegamos a la clínica, nos quedamos ahí casi hasta el amanecer. Y el médico nos llamó al hermano mayor y le dijo, mira, tu hermano está en un shock todavía. No le digas que su niño murió. Él no puede aguantar eso ahora mismo. Esperen por lo menos hasta mañana que él esté más estable. Y a las 3 de la mañana me dicen que el esposo me está mandando a buscar. Yo dije, ay Señor, que no me pregunte por el niño. Porque si me pregunta le voy a decir la verdad. Yo no voy a mentir. Yo llegué al cubículo y todavía recuerdo, estaba el hijo mayor ahí todo golpeado y el papá de este lado. Y él me dijo, pastor, yo lo mandé a buscar porque yo quiero que usted ore por mí. Yo no sé qué va a salir de este accidente, pero yo quiero que pase lo que pase, yo pueda glorificar a Dios. Y todo lo que yo le pido ahora mismo es que ore por mí para que Dios me dé fuerzas para poder glorificarle. Y yo dije, wow. Oramos por ellos ahí, por él en ese momento. Y al otro día el hermano mayor me llamó y me dijo, mira, el médico dice que ya debemos hablar con mi hermano, no le podemos seguir ocultando que el niño murió.
pero yo te pido a ti que se lo digas tú. Yo dije, uy, esas son las cosas del trabajo pastoral que de verdad uno no quiere que le pase. Yo entré a la habitación con el hermano mayor y le dije, mira fulano, tu niño murió, de tu niño pequeño. Y él me dijo ahí mismo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Miren, hermano, esa fortaleza no la da el estar predicando y oyendo cosas, mensajes de estos positivos de autoayuda. Eso lo da la teología que se extrae de las Escrituras para que una persona reaccione así. Porque eso fue una tragedia. Y lo grande es que la esposa reaccionó exactamente igual que él. Esa familia le dio y todavía le está dando gloria a Dios, a pesar de esa tragedia hace años atrás. Entonces, hermano, equipen a su gente con la Biblia para aprender a sufrir correctamente. Y la única manera de aprender a sufrir es viendo a Dios y viendo a Cristo. Es la única manera. Eso no se logra con mensajes de autoayuda. Ventajas y peligros de la predicación temática. Vuelvo a resaltar, hermanos, que toda predicación debe ser expositiva en el sentido de que toda predicación debe exponer lo que el texto bíblico realmente enseña. La diferencia entre la predicación expositiva, ya sea de un texto o de un pasaje extenso de las Escrituras, y la predicación temática, es que la predicación temática expone un texto o pasajes de las Escrituras, pero en su propio contexto, acerca de un tema doctrinal, un tema de la Biblia. Y déjeme decirle que esta clase de predicación tiene varias ventajas. Yo vuelvo y repito, yo no creo que sea sabio alimentar regularmente una iglesia con predicación temática, exponiendo cada texto en su contexto. Pero tiene su lugar la predicación temática. Ventajas. Por un lado, nos permite abordar temas bíblicos, así como doctrinas específicas y enseñanzas éticas en las Escrituras que pueden ser de gran beneficio a los oyentes. Por ejemplo, una serie sobre los atributos de Dios. La iglesia necesita eso. Una serie sobre la Trinidad. Una serie sobre la lectura de la Biblia. Yo puedo hacerlo exponiendo un texto, como recientemente prediqué en nuestra iglesia, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice, desechando toda inmundicia, etcétera, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tú puedes predicar acerca de la lectura bíblica a través de un texto, pero puedes hacerlo temáticamente. El deber de venir a formar parte de la membresía de una iglesia local, todo eso es temático. De igual manera, la predicación temática aporta variedad al ministerio de enseñanza y predicación en la iglesia. Y eso puede ser muy útil después de una larga serie de sermones expositivos consecutivos. Cuando yo terminé Marcos, di una serie sobre la iglesia en la iglesia. Algunos fueron textuales, otros fueron temáticos, pero eso le dio como un respiro a la iglesia después de una larga serie de 63 sermones de Marcos. Que no es tan largo, porque Marcos es largo. Sin embargo, también tiene sus peligros, la predicación temática. Primer peligro. Contrario a lo que muchos suelen pensar, yo encuentro que la predicación temática es más difícil que la otra, si lo quieres hacer bien. Porque no es lo mismo tomar un pasaje y verlo en su contexto que predicar de un tema de la Biblia y tener que citar 10 o 15 pasajes y verlos todos en su contexto. Eso para mí de verdad es más difícil. Yo de hecho, cuando tengo que predicar temático, para mí es un dolor de cabeza.
Porque tú tienes que estar seguro de que cada uno de los textos que tú estás citando de verdad tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han oído un sermón hablando sobre el deber que tiene el cristiano de cuidar su propio cuerpo? No fume, no beba, no se endrogue, porque el que destruye al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuántos han oído sermones exhortando a que cuidemos el templo? ¿Ninguno? Wow, ustedes sí son dichosos. Sí, oíste, pero... Ok. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, el que destruye al templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Pregunta, ¿es verdad que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Puedes citar algún texto bíblico que demuestre eso? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19? Porque habéis sido comprados por precio, dice, y no sois vuestros... perdón. No, porque no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Sí, pero... pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Él. No, perdón. El versículo 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí dice claramente que somos templos del Espíritu Santo. Y ahí que entonces dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ciertamente el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que Pablo usa la palabra templo del Espíritu en 1 Corintios 3:16 para hablar de la iglesia y en 1 Corintios 6:19 para hablar de la iglesia y en 1 Corintios 6 para hablar del cuerpo. Pero los dos dicen templo del Espíritu Santo. Entonces el peligro está en que una persona descuidada dice, voy a predicar acerca del cuidado que debemos tener del cuerpo. Y como en el capítulo 6, en la misma carta, dice que el cuerpo es templo del Espíritu, el otro texto debe hablar de lo mismo, pero resulta que no es de lo mismo. Si lo lees en su contexto te vas a dar cuenta que uno está hablando de la iglesia y el otro está hablando del cuerpo humano. Entonces, esos son de los peligros de predicar de esa manera, que tienes que estar seguro de que el texto está hablando de eso. Hace muchos años, yo no sé si reírme o llorar, pero hace muchos años estaba en la clase de predicación que dábamos en el seminario, donde yo estudié, en el instituto, ponían a un estudiante a predicar. Y uno de los estudiantes, compañero mío, tomó el pasaje de Marta y María en Lucas y habló acerca de la vagancia. ¿Quién era la vaga? María. Se pasó el sermón entero atacando a María. Sí. Qué bueno, Marta ahí afanando, haciendo toda la comida para Jesús y los 12 apóstoles y María sentada a los pies del Señor oyendo su enseñanza. Qué bueno. Pero resulta que el texto lo que hace es alabar a María y no a Marta. Entonces es una lectura descuidada de la Biblia. Por otra parte, los predicadores que suelen predicar sermones temáticos a menudo se limitan a unos cuantos temas preferidos. Caen en esa trampa de que tú los oyes y dices, es que siempre está hablando de lo mismo. O de aquellos temas que ellos consideran más relevantes, como decíamos hace un momento, cómo tratar la depresión, cómo tratar el temor, cómo tener matrimonios exitosos, etcétera, en vez de servir un alimento variado de las escrituras que la iglesia necesita. El resultado a la larga es un estancamiento del predicador y de la iglesia. Finalmente, la predicación temática es más susceptible de llevar al predicador a caer en la trampa del legalismo si no tiene el cuidado de exponer su tema a la luz del gran tema redentor que se revela en las Escrituras y que hablamos en la hora anterior.
Debemos predicarle a la iglesia que hay que evangelizar, sí, pero si tú predicas ese tema divorciado del evangelio, estás creando un complejo de culpa en la iglesia y la culpa no motiva a nadie. Muéstrale a la iglesia lo glorioso que es Cristo y los estás motivando a que ellos salgan allá afuera a anunciar a Jesucristo. Las ofrendas, cualquier tema que tú quieras predicar, predícalo a la luz del evangelio, porque si no, estás cayendo en el legalismo. Y de verdad, hermanos, si yo creo que algo ha hecho daño a la iglesia cristiana de nuestra generación es el legalismo. Hay un montón de iglesias legalistas allá afuera que no están predicando el evangelio. Tengo un comentario, si puedo hablar. Ahorita que está diciendo eso, una vez habló, se me quedó bien marcado, porque yo he oído muchos sermones de la educación de los hijos, y ahorita que está hablando que predicas a la luz del evangelio, un día predicó un sermón usted acerca de la corrección de los hijos. Bueno, sí que acerca de la corrección de los hijos, yo había escuchado muchos sermones de la Reforma acerca de corregir a los hijos, pero ahorita que usted está poniendo el ejemplo de predícalo a la luz del evangelio, predícalo a la luz del evangelio, el texto que usó para base de eso fue: padres, educad a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y eso es el evangelio. Y esa es no he visto otra forma tan hermosa que me gustó como ese texto. Predicando el evangelio, les digo cómo educar y disciplinar a los hijos. Sí, yo me acuerdo de esa predica, lo cual es raro, yo no me acuerdo de muchas predicas que he hecho, pero me acuerdo de esa predica de manera particular porque sí, a propósito, estaba tratando de que los padres entendieran que no hay crianza en el Señor si el evangelio no está en el medio. Déjenme poner un ejemplo de esa misma prédica y ustedes van a ver a qué nos referimos. En primer lugar, ese texto que el hermano Ricardo citó, ¿dónde está? En la carta a los Efesios, Efesios capítulo 6 específicamente, dices: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ok. ¿Cómo comienza la carta de Pablo a los Efesios? Comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo no estaba dando una charla de crianza en el club de los Rotarios. Él estaba en una iglesia predicándole a santos y fieles en Cristo. Ya comenzamos por ahí. Antes de llegar a la parte de la crianza, Pablo pasa por Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ya son santos y fieles en Cristo, llenos del Espíritu Santo, que por eso pueden criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿por qué en la disciplina y amonestación del Señor? Eso hace un cambio total en el texto. Y voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes aquí? O preadolescentes. Todos. Bueno, yo no tengo nietos preadolescentes. Ok, imagínate, ¿cómo te llamas, mi hermano? Carlos. ¿Qué edad tienen tus hijos? 11 y 7. ¿Alguien tiene dos que estén más cerca en edad? 10 y 12, 13 y 15. 17. 12 y 13. Más cerca de la edad, ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Oscar. Imagínate, Oscar, que tú estás en una casa de 2 plantas, de 2 pisos, y tú estás abajo y de repente tú escuchas en la habitación de tu hijo un grito y tú subes la escalera rapidísimo y te encuentras al de 13 años encima del de 12 a punto de darle un puñetazo en la cara. Y tú le agarras la mano y le dices: tú no puedes pegarle a tu hermanito. Y él te dice: es que me tiene loco, me desespera. ¿Qué tú le dices a tu hijo de 13 años? Bueno, una forma es esta: pues tú vas a amar a tu hermano, aunque eso sea lo último que yo haga, o te voy a majar a golpe. Es una forma. No es la que yo recomiendo, pero es una forma.
Sí, porque yo recuerdo una vez unos pastores de Grace Community Church fueron a nuestra iglesia hace muchos años y nos dijeron, cuando ustedes estén tratando un problema, pongan todas las barajas encima de la mesa. Por ejemplo, si estás aconsejando una esposa y un esposo y la esposa te dice, pastor, ya yo a mi esposo no lo aguanto más, tú le dices, bueno, una opción es envenenarlo. Es una opción. No es la que yo recomiendo, pero es una opción. Okay. Entonces tú puedes decirle, o tú lo amas o yo te voy a majar a golpe. Otra opción es que tú le agarres la mano y le digas, mira, mi hijo, yo te entiendo, de verdad que yo te entiendo, porque a mí también se me hace muy difícil amar. Yo soy tan pecador como tú. Y precisamente por eso fue que yo tuve que convertirme al Señor Jesucristo, porque yo tuve que pedirle perdón por mis pecados y estoy luchando con mis pecados todos los días. Y es precisamente por eso que tú necesitas a un Salvador, porque tú no puedes amar a tu hermano de 12 años. Tú no tienes esa capacidad. Es una forma completamente diferente de corregir el problema porque tú le estás trayendo la esperanza del Evangelio. Y eso es criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El Evangelio tiene que estar hasta en la sopa. Ese es el punto. Entonces, la predicación temática muchas veces obvia el Evangelio. Vamos a hablar de la educación y te dan 15 principios de cómo educar a los hijos. Y Cristo, bien, gracias. Es que yo no puedo criar sin Cristo, porque mis hijos no se van a portar bien porque yo los maje a golpe. Ellos se van a portar bien porque la gracia de Dios los transforme. Y el hecho de verlos a ellos en su pecado es lo que permite que uno pueda decirle, sí, mi hijo, de verdad yo te entiendo. Para mí también es tan difícil obedecer. Tú no te imaginas lo difícil que es para mí obedecer. Pero por eso es que yo continuamente tengo que ir a mi Salvador a que perdone mis pecados y a que me ayude por su gracia, porque yo no puedo obedecer en mis propias fuerzas. Mis hermanos, eso hace toda la diferencia del mundo.